El texto Tras las claves de la reconciliación, presentado por Pablo Andrea Ospina Andrea en el libro Las ciencias sociales en sus desplazamientos, nuevas epistemes y nuevos desafíos, parte de una perspectiva crítica sobre la noción de reconciliación que ha sido promovida en Colombia, particularmente aquella influenciada por discursos religiosos y estatales que equiparan la reconciliación con el perdón. En contraste, la investigación de Ospina Saavedra busca entender la reconciliación desde una óptica más amplia, resaltando procesos sociales, políticos y culturales que permiten reconstruir vínculos y reparar el daño causado por el conflicto armado. A partir del trabajo de campo y de análisis discursivo, la autora plantea que la reconciliación debe ser concebida no como una cuestión individual o moral, sino como un proceso colectivo que involucra justicia, memoria y transformación estructural. La relación entre lo planteado por Ospina Saavedra con las nuevas epistemes y los desafíos se basa en la necesidad de desplazar las epistemologías tradicionales de las ciencias sociales y de la reconciliación, apostando por una mirada más crítica y situada. Al problematizar el discurso oficial sobre la reconciliación, su trabajo se inscribe en el marco de las ciencias sociales en sus desplazamientos, promoviendo que tales ciencias se alejan de las visiones estáticas y generen nuevos conocimientos que respondan a las realidades concretas de las comunidades afectadas por la violencia. La reflexión sobre el trabajo de Ospina Saavedra que se presenta el día de hoy en el marco de las actividades del Grupo de Pensamiento Interdisciplinar en Epistemologías Críticas, Decoloniales y otras, como un espacio de argumentación, busca problematizar la noción de reconciliación en Colombia, evidenciando las tensiones entre el discurso oficial y las experiencias comunitarias. A partir del análisis de su obra, se debatirá cómo la reconciliación ha sido instrumentalizada como un mecanismo de pacificación y qué alternativas emergen desde las epistemologías críticas para resignificarla, como un proceso de construcción colectiva que priorice la memoria, la justicia y la transformación del posconflicto. La discusión sobre la reconciliación en Colombia no puede reducirse a un discurso impuesto que priorice el perdón y la estabilidad política sobre la justicia y la transformación social. En esta reflexión se propone una pregunta provocadora. ¿Cómo puede la reconciliación convertirse en un proceso de construcción colectiva y no en un discurso impuesto? La cual refuerza la cuestión en torno a ¿qué papel juegan las ciencias sociales en la creación de los conocimientos que transformen en lugar de reproducir las narrativas del poder? En sintonía con esta inquietud, el trabajo de Ospina Saavedra desplaza, resignifica y redefine la reconciliación, alejándola de su instrumentalización como un mecanismo de pacificación y acercándola a una práctica social que debe surgir de las experiencias de quienes han sido parte del conflicto. Así, su propuesta permite identificar tres ejes catalizadores de nuevas epistemes en las ciencias sociales: el desplazamiento epistemológico en la reconciliación como construcción colectiva y crítica a la institucionalización, y los nuevos desafíos de las ciencias sociales en contextos de posconflicto. Esta perspectiva refuerza la idea de que la reconciliación en Colombia no es un concepto unívoco ni neutral, sino un territorio en disputa entre las narrativas oficiales y las construcciones colectivas que emergen desde las comunidades afectadas. En cuanto al desplazamiento epistemológico, este se configura en el discurso de Ospina Saavedra al cuestionar el marco tradicional en el que se inscribe la reconciliación. Aunque no lo menciona explícitamente con este término, su reflexión permite entender cómo la reconciliación ha sido abordada desde perspectivas hegemónicas, que la reducen a una cuestión moral y subjetiva, priorizando el perdón individual sobre la transformación de las condiciones que dieron lugar al conflicto. Este análisis evidencia que la reconciliación no debe ser un proceso unilateral en que las víctimas carguen con la responsabilidad de cerrar heridas sin garantías de verdad ni justicia. Ospina Saavedra propone una comprensión de la reconciliación que se aleja de la visión dominante promovida por el Estado y los discursos religiosos, en los cuales se asocia con el perdón individual y la superación del conflicto sin cuestionar sus causas estructurales. Su análisis se alinea con la necesidad de generar nuevas epistemologías que surjan desde las experiencias de las comunidades afectadas por la violencia y no desde modelos impuestos desde el poder. Ospina Saavedra sitúa su reflexión dentro de un marco filosófico más amplio, analizando cómo el concepto de reconciliación ha sido interpretado a lo largo de la historia del pensamiento. En particular, retoma la tradición hegeliana y su lectura de la tragedia de Antígona, en la que el conflicto entre leyes humanas y divinas
encarna una tensión irreconciliable. Desde esta perspectiva, la reconciliación no es la simple resolución del conflicto a través de la sumisión a un orden preestablecido, sino el reconocimiento de contradicciones profundas que no pueden superarse mediante una síntesis artificial. Más allá, Ospina Saavedra plantea que la reconciliación debe entenderse en su sentido etimológico como un volver al concilio, es decir, regresar a la asamblea no solo en su dimensión física, sino también en su configuración simbólica e histórica. Esta asamblea trasciende el presente y se expande a la comunidad imaginada, la subterránea, la soñada, aquella hacia la cual convergen las memorias, las luchas y las aspiraciones de quienes han sido desplazados del relato oficial. Desde esta óptica, la reconciliación no se limita a la restauración de vínculos inmediatos, sino que implica una reinserción en la historia colectiva, permitiendo que quienes han sido excluidos recuperen su lugar dentro de la comunidad en una dimensión más amplia y profunda. En este sentido, la reconciliación está intrínsecamente vinculada con la historia y la memoria, ya que no se trata únicamente de un acto presente, sino de una estrategia para reescribir el pasado desde las voces que han sido silenciadas. La autora enfatiza que la reconciliación no puede reducirse a un evento puntual, sino que debe entenderse como un proceso de reconstrucción histórica en el que las narrativas de quienes han sufrido violencia y exclusión encuentran espacio dentro del relato colectivo. La reconciliación se convierte así en una práctica política que desafía las versiones oficiales del pasado y reivindica la dignidad de quienes han sido marginados. Ospina Saavedra asimismo subraya que la reconciliación nunca es total, pues no existen garantías de que las expectativas de quienes buscan reincorporarse a la comunidad sean plenamente satisfechas. En esto, la reconciliación comparte una característica con la justicia en el ámbito del derecho. Siempre habrá un desfase entre la reparación esperada y la efectivamente otorgada. La imposibilidad de una reconciliación absoluta no significa que el proceso sea inválido, sino que se trata de un esfuerzo constante para reconstruir lazos sociales en un contexto donde las heridas del conflicto no pueden ser plenamente sanadas. Finalmente, la reconciliación no solo opera en el pasado o en el presente, sino que trasciende los proyectos vitales, pues permite retomar la vida desde su resignificación de los acontecimientos que han marcado la existencia de los individuos y las comunidades. En este sentido, la reconciliación no es un retorno a lo perdido, sino una apropiación del futuro, en la cual las experiencias del dolor y resistencia se integran en nuevas formas de ser y de habitar el mundo. La autora sugiere que reconciliarse no es olvidar, sino aprender a vivir con lo ocurrido, tejiendo nuevas posibilidades de sentido que den continuidad a la existencia, sin renunciar a la memoria ni a la búsqueda de la justicia. Lo cual expresa plenamente, y cito, es así como quien alcanza a reconfigurar su vida en relación con su pasado, su presente y sus proyectos futuros, puede asumirse como reconciliado con la historia de su vida. En el caso colombiano, este análisis permite comprender cómo las narrativas estatales sobre la reconciliación operan bajo una lógica similar, en la que se exige a las víctimas ajustarse a una idea de perdón promovida desde el poder, sin que esto implique una transformación real de las condiciones que generaron la violencia. No obstante, Ospina Saavedra, a manera de ejemplo, muestra cómo la reconciliación se manifiesta en iniciativas comunitarias y esfuerzos individuales que resignifican el pasado y proyectan su futuro compartido. La reparación simbólica Paulina Maecha, al lograr que el Centro de Salud de Calamar Guaviare llevara el nombre de su hija, demuestra cómo la memoria y el reconocimiento público pueden convertirse en pilares de la reconciliación. De manera similar, el Centro de Convivencia y Reconciliación en Monterrey, Bolívar, evidencia que la integración de excombatientes en la comunidad puede fortalecerse mediante procesos colectivos que fomenten la autonomía y el sentido de pertenencia. Asimismo, la labor de Daira Quiñones con la Asociación Mutual para el Desarrollo de Empresarios en Bogotá refleja cómo la resiliencia y el desarrollo económico pueden ser caminos efectivos para la reconstrucción del tejido social. Sin desconectar la importancia del Estado colombiano en la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, estos casos muestran que la reconciliación no es un acto unilateral ni una política impuesta, sino un proceso en el que las comunidades desempeñan un papel esencial, reivindicando su historia, construyendo la confianza y proyectando nuevas formas de vida en el escenario del postconflicto. Sin embargo, si bien estas iniciativas reflejan caminos posibles para la reconciliación,
persiste un problema central: la tendencia a reducir la reconciliación a un acto de perdón individual, dejando en segundo plano la justicia y la transformación estructural, como lo hemos venido reiteradamente mencionando. Con todo ello, Ospina Saavedra cuestiona la relación entre reconciliación y perdón, evidenciando que dicha vinculación restringe las posibilidades de reconstrucción social. La imposición del perdón como eje central del discurso oficial traslada a las víctimas a la responsabilidad de cerrar las heridas del conflicto, sin que les garantice justicia ni reparación efectiva. Esta visión no solo despoja la reconciliación de su dimensión política y estructural, sino que también la convierte en una estrategia de pacificación que, lejos de cuestionar las condiciones que dieron origen a la violencia, las invisibiliza. De esta manera, el desplazamiento epistemológico que propone Ospina Saavedra radica en liberar la reconciliación de su asociación obligatoria con el perdón, ampliando su significado hacia un proceso que incluya justicia, memoria y transformación, y de las estructuras que perpetúan la exclusión y el sufrimiento de las víctimas. Con respecto al eje de la reconciliación como construcción colectiva y crítica a la institucionalización, el mismo se desprende del discurso de Ospina Saavedra en su intento por repensar el papel del Estado y de los organismos internacionales en los procesos postconflicto. Su análisis sugiere que la reconciliación ha sido empleada como un dispositivo de poder, que lejos de reconocer las realidades de las comunidades afectadas, busca establecer un marco normativo para el perdón, sin establecer las demandas estructurales de cambio. Aunque Ospina Saavedra no enuncia directamente esta idea, su propuesta permite entender que la reconciliación debe ser una construcción colectiva cuyos cimientos se sustentan en los mecanismos de restauración de los lazos sociales, definidos a partir de las narrativas registradas en la participación de los actores locales. En este sentido, la reconciliación no es solo un acto simbólico, sino una transformación profunda de las condiciones de exclusión y violencia, fundamentada en las nuevas teorías que sostienen formas emergentes de conocimientos. Estas racionalidades otras, invisibilizadas por las estructuras estatales y académicas ortodoxas, desafían los marcos tradicionales y amplían los límites de lo pensable, permitiendo construir narrativas más inclusivas y comprometidas con la memoria y la justicia. La visión de reconciliación promovida por el Estado colombiano ha priorizado la pacificación y la estabilidad institucional sobre la transformación de las condiciones que dieron origen al conflicto. Bajo esta lógica, la reconciliación se plantea como un proceso de superación rápida del pasado, en el que el énfasis recae en la convivencia y el olvido, sin abordar las estructuras de exclusión y violencia que continúan afectando a las comunidades. Ospina Saavedra permite problematizar esta concepción al evidenciar que la reconciliación no puede ser un acto impuesto desde el poder, sino un proceso que emerja de las propias comunidades. En este sentido, el discurso oficial reduce la reconciliación a una estrategia discursiva que legitime el orden establecido sin transformar sus desigualdades, invisibilizando las necesidades de justicia y reparación. Este modelo refuerza una reconciliación superficial en la que el perdón se convierte en una obligación moral que las víctimas deben asumir para dar por concluido el conflicto. Frente a esta visión institucionalizada, algunas comunidades han desarrollado estrategias propias de reconciliación, basadas en la memoria, la participación y la resistencia activa. Ospina Saavedra resalta con los ejemplos antes mencionados cómo estos procesos comunitarios desafían el marco estatal al construir significados alternativos de reconciliación que no están supeditados a la lógica del perdón obligatorio. A través de prácticas culturales, expresiones artísticas y espacios de diálogo, las comunidades han resignificado el pasado y fortalecido los lazos sociales, estableciendo formas de justicia restaurativa que parten de reconocimiento mutuo y de la reconstrucción de la dignidad colectiva. Estas iniciativas demuestran que la reconciliación no debe ser impuesta ni reglamentada desde el poder, sino construida desde abajo en función de las necesidades y experiencias de quienes han vivido el conflicto. Idea que reiteradamente se verifica en el trabajo de Ospina Saavedra. Así que su análisis permite reconocer que la reconciliación auténtica es aquella que emerge de las acciones de los actores locales y que se orienta hacia la transformación real de sus condiciones de vida. Este enfoque permitiría avanzar hacia una reconciliación más profunda para aquellas víctimas del conflicto armado que, aunque han recibido indemnización económica, siguen excluidas del reconocimiento oficial debido a trabas burocráticas. Su memoria histórica, aún ignorada en muchos procesos de justicia transicional, constituye un vacío en la reconstrucción del relato colectivo. Tal como Antígona desafió las leyes de Tebas para reivindicar la dignidad de su hermano en la historia, la verdadera reconciliación implica no solo reparar materialmente a las víctimas, sino también inscribir su experiencia en la memoria social. La reconciliación vinculada a la historia y a la memoria deben trascender el presente para devolver a esas personas su lugar en la narrativa nacional, permitiendo que sus voces sean escuchadas y que su legado forme parte del proceso de construcción de paz y justicia.
Finalmente, el eje de nuevos desafíos de las ciencias sociales en contextos post-conflicto se desprende de la necesidad de que estas disciplinas no solo describan la reconciliación, sino que participen activamente en su construcción desde una perspectiva crítica. Ospina Saavedra, sin afirmarlo de manera explícita, plantea la urgencia de que las ciencias sociales trasciendan su papel de observadores en los procesos de paz y asuman su rol activo en la reconstrucción del tejido social desde los conocimientos situados. Esto supone un desafío epistemológico que exige metodologías no basadas en categorías preestablecidas, sino en realidades y narrativas de las comunidades que han vivido el conflicto. En este sentido, su trabajo sugiere que las ciencias sociales no deben limitarse a analizar la reconciliación, sino contribuir a transformarla en un proceso legítimo y emancipador. La reconciliación, desde la perspectiva analizada en el discurso de Ospina Saavedra, debe concebirse como un proceso dinámico y en permanente construcción, en el que las comunidades afectadas por el conflicto juegan un papel central en la definición de sus estrategias de sanación y transformación. Esta visión contrasta con enfoques estáticos que imponen modelos universales de reconciliación sin considerar las particularidades históricas y culturales de cada comunidad. En este sentido, los desafíos de las ciencias sociales en contextos del postconflicto radican en generar herramientas teóricas y metodológicas que capten la complejidad de estos procesos, evitando marcos analíticos ajenos a la realidad de los actores implicados. La reconciliación no puede reducirse a un concepto homogéneo ni asumirse como un punto de llegada, sino como un ejercicio continuo de construcción de memoria colectiva y resignificación del pasado de las experiencias locales. Para reforzar esta idea, recurro a un ejemplo concreto que ilustra cómo la reconciliación emerge desde los territorios. Un caso significativo en el proceso participativo llevado a cabo en el norte de Santander, en el cual más de 30.000 personas en 600 escenarios distintos contribuyeron a la construcción de lineamientos orientadores de la política pública para la formación de educadores en contextos de posconflicto y con un enfoque consolidado en la ciudadanía transfronteriza. Dada la diversidad de voces, escenarios y subjetividades, fue necesario reinterpretar los métodos y técnicas tradicionales, garantizando que cada espacio de participación se adaptara a las particularidades del territorio con graves problemas en conflicto armado. Este ejercicio demuestra que la reconciliación, entendida como un proceso de reconstrucción social, en este caso específico para la educación, requiere de metodologías flexibles que respondan a las realidades de las comunidades y eviten la imposición de modelos externos, ya que existe un plan decenal de educación en el cual establecerían todas las líneas oficiales para la construcción de estos lineamientos. En todo caso, el trabajo en Norte de Santander no solo resignifica el pasado a través de la memoria y la historia, sino que proyecta nuevas formas de convivencia y transformación, consolidando un proceso en el que las comunidades son las protagonistas de su propia reconciliación. Para esta reflexión, se quiere resaltar que uno de los principales aportes del discurso de Ospina Saavedra es la relevancia de la justicia restaurativa como eje central de los procesos de reconciliación, concebida no solo como un mecanismo de reconocimiento simbólico de las víctimas, sino como una vía para garantizar su participación en la reconstrucción del tejido social. Esto implica que la reconciliación no puede ser un acto unilateral ni una narrativa impuesta del Estado, sino un proceso en el que las comunidades, a través de la participación y acción, definan sus propias formas de reparación y sanación. Para ello, las ciencias sociales deben superar su función tradicional de observación y análisis para comprometerse con la transformación de los escenarios de posconflicto. La construcción de los conocimientos no debe limitarse a describir los efectos de la violencia, sino convertirse en una herramienta para visibilizar las voces de quienes han sido históricamente silenciados, permitiendo que la reconciliación sea un camino legítimo hacia la transformación y la justicia social. Muchísimas gracias.